Qué bueno poder adorar al Señor. Gloria a Dios. Antes de orar, queremos nuevamente poner en la presencia del Señor a la familia de Ana Bonilla. No sé si recuerdan que es una joven de 45 años, casada, que la semana pasada falleció de un infarto. Estuvimos orando por la familia, tengo información que era creyente y gloria a Dios que está en la presencia del Señor. Eso nos llena de gozo, tener la esperanza de que murió en Cristo. Pero vamos a orar por su esposo, por sus hijos, y hay un grupo de compañeros de trabajo de ella que están aquí hoy acompañándonos en este servicio de adoración. Sean todos bienvenidos. Vamos a orar. Padre, gracias porque hemos podido adorarte, hemos podido elevar nuestros cánticos en tu presencia para adorar a aquel que vive por los siglos de los siglos. Padre, qué bueno es tener esta esperanza en Cristo. Qué bueno es saber que el día que cerremos nuestros ojos, los que estamos en Cristo, lo abriremos en tu presencia y disfrutaremos de ti para siempre. Mira esa joven que murió. Gracias porque el testimonio que tenemos es que era creyente, pero queremos orarte por su esposo, por sus hijos, por sus familiares, por sus compañeros de trabajo, aquellos que no te conocen, oh Señor, para que tú primero los consueles. En segundo lugar también, oh Señor, para que ellos puedan ver la brevedad de la vida, como dice tu palabra, que la vida es como una neblina que viene de pronto y desaparece. Y que puedan, oh Señor, confiar en ti para salvación, sabiendo que solo en Cristo Jesús hay vida eterna. Padre, también oramos nuevamente que tú nos acompañes ahora, Señor, como has estado con nosotros en la exposición de tu palabra, y tú hables a nuestros corazones conforme a tu voluntad. Y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Para los que nos visitan, nosotros estamos predicando una serie de mensajes que hemos titulado Encuentros con Jesús en el Evangelio de Juan. La semana pasada estuvimos estudiando la clave para una vida fructífera en Juan capítulo 15 y quiero que leamos como un repaso de los versículos 1 al 6 de Juan capítulo 15. Aquí el Señor dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento o rama que en mí no da fruto lo quita, y todo el que da fruto lo poda para que dé más fruto. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguien no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, y los recogen, los echan al fuego y se queman. La semana pasada vimos en esta parábola que hay tres actores: Jesucristo, que es la vid verdadera, el Padre, que es el labrador, y nos habla de dos tipos de ramas o sarmientos. Hay un tipo de rama que no da fruto, y dice la Escritura que son aquellos que no son creyentes, que no tienen vida, que esas ramas van a ser cortadas y van a ser echadas al fuego. Pero hay otro tipo de rama que sí da fruto. Esa rama va a ser podada para que dé más fruto. Y veíamos también que la clave para una vida fructífera es permanecer unidos a la vid. O sea que la rama debe estar unida al tronco, lo cual implica conexión, dependencia y continuidad. Y el estar unido a la rama tiene su bendición, que como vimos también tendremos una vida de oración fructífera. Daremos mucho fruto y tendremos mucho gozo. En síntesis, estudiamos la relación entre la vid y sus ramas, entre la vid y los sarmientos, entre Cristo y los creyentes. Ahora, a partir del versículo 12, el texto que leyó el pastor Rafael, el Señor se está enfocando en la amistad y el amor
que debe existir entre las ramas de la vid, entre los creyentes, en las relaciones nuestras con los demás. Y con eso en mente quiero que leamos nuevamente la porción de los versículos 12 al 16. Dice así la palabra de Dios. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se le conceda. Y este mensaje lo hemos titulado, ¿eres tú un amigo de Jesús? Y yo quiero hacerte esta pregunta y que tú te la hagas hoy. ¿Eres tú un amigo de Jesús? Si tú cerraras tus ojos en este momento y fueras a la presencia del Señor, ¿te llamaría Jesús su amigo? ¿Entrarías tú a su presencia en el cielo? En este versículo que hemos leído vemos 4 características de las personas a quienes Jesús llama sus amigos. Y antes de empezar, es bueno que sepas que no todo el mundo puede ser llamado un amigo de Jesús. No pienses que tú eres un amigo de Él porque tú eres una buena persona, porque nos dice las Escrituras que por naturaleza todos nosotros somos enemigos de Dios. Todos nosotros hemos pecado. Nuestro Dios es un Dios 3 veces santo, limpio de ojos para hacer el mal. Y en la palabra se nos dice que la mente puesta en la carne, la mente puesta en las cosas de este mundo, es enemiga de Dios. ¿Por qué? Porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Pero no solamente la carne puesta en las cosas de este mundo, o sea, nuestras aspiraciones, nuestras pasiones, nuestros deseos, no solamente eso es enemistad contra Dios. También se nos dice en la Escritura que los que se quieren hacer amigos del mundo son enemigos de Dios. Dice la Escritura, oh almas adúlteras, ¿no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo, seguir la corriente del mundo, las creencias del mundo, las ideas del mundo, se constituye en enemigo de Dios. Y te voy a dar una noticia peor todavía. Lo más malo que puede pasarnos en este mundo es tener un enemigo como Dios. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Y ese pleito, esa batalla, esa guerra contra Dios, nada ni nadie la va a poder ganar. Pues yo te tengo una buena noticia. Cristo vino al mundo para salvar pecadores, como dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Cristo vino al mundo para reconciliarnos con Dios, para que hubiera un camino al Padre. Y por eso hay un nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, que es en el nombre de Jesús. Entonces, el primer paso para ser llamado un amigo de Jesús es venir a sus pies como un pecador, pidiéndole que te salve. Y ahora vamos a ver esas características de los amigos de Jesús. Los amigos de Jesús se aman como Él los amó. Versículo 12. Los amigos de Jesús se aman como Él los amó. Versículo 12. Este es mi mandamiento. ¿Cuál es? Que se amen los unos a los otros, así como yo los he amado. Nadie tiene un amor mayor que este, que uno dé la vida por sus amigos. Recuerden que el Señor estaba con sus discípulos en el aposento alto, ya iba camino a su muerte, y Él está dando este mandamiento nuevamente, y Él lo repite, porque Él lo había dicho en el capítulo 13, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán que todos son mis discípulos si se tienen amor
los unos por los otros. Y esto aquí es un mandato, es un imperativo, es una orden permanente. Le pregunto a ustedes ahora, ¿por qué Jesús repitió tantas veces este mandamiento? Jesús es el mejor maestro que ha existido y existirá, y él sabía que la repetición es la clave del aprendizaje. Y este es un tema de amarnos los unos a los otros que no es fácil de aprender. Y es como dice un autor, para usted clavar un clavo, tiene que martillar varias veces, y así nosotros necesitamos que nos repitan continuamente que debemos amarnos los unos a los otros. Y ahora les hago otra pregunta. ¿Por qué tienen que repetirnos tanto que debemos amarnos los unos a los otros? Por la sencilla razón de que nosotros somos egoístas. Que nosotros tenemos la tendencia natural a amarnos a nosotros mismos, a querer satisfacernos a nosotros mismos. Queremos que se haga nuestra voluntad. Y les voy a decir algo más. Cuando las cosas, los demás no las hacen como nosotros queremos, ¿qué hacemos? Le decimos, ay, qué bien, no te preocupes, vamos a hacerla como tú dices, de la otra manera. No, peleamos. Y por eso dice la Biblia, ¿de dónde vienen los pleitos y la guerra entre vosotros? No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestras almas. Y eso lo vemos en el ejemplo de los discípulos. 3 años habían estado con el Señor, habían visto los milagros que el Señor había realizado. Y esa noche, se nos dice en Lucas 22, 24, que ellos estaban discutiendo, diciendo quién iba a ser considerado mayor de ellos. Ese egoísmo está presente en todos nosotros. El Señor conocía esa propensión de los discípulos hacia el egoísmo y conocía también la misma propensión que nosotros tenemos. Pero le voy a decir algo más. No solamente nosotros tenemos esa propensión a estar centrados en nosotros mismos. Le digo algo más. Las personas a quienes se nos manda amar tienen la misma propensión. Seres imperfectos, egoístas, que quieren hacer su voluntad a cualquier precio. Y eso lo vemos en el grupo de los apóstoles. Ese era un grupo complejo. Es complejo ese grupito. Mire, Mateo era recaudador de impuestos, era un publicano. ¿Y qué hacían los recaudadores de impuestos? Ellos cobraban los impuestos que mandaban los romanos al pueblo de Israel, pero también cobraban lo suyo, ni que fueran dominicanos. O sea que cobraban lo de ellos y había que darle lo de ellos, lo que les pertenecía a ellos. Cobraban para los romanos y para ellos. Mateo estaba en ese grupo, pero estaba Simón el celote. ¿Ustedes saben lo que eran los celotes? Los celotes era un grupo, si podemos decirlo así, radical, un partido terrorista en contra de los romanos, que querían la libertad por medio de revueltas para Jerusalén, para los judíos. Ahora imagínense cuando Simón el celote estaba en ese grupo ahí y estaba Mateo, cómo ellos tenían que llevarse al principio. Yo me imagino que ahí hubo mucho conflicto. Yo me imagino que ahí hubo mucha guerra en ese grupo. Hombres de diferentes personalidades, los 12 apóstoles, diferentes niveles sociales, económicos, puntos de vista diferentes, y el Señor los llama a salvación y los pone en el grupo. Y a ellos les dice, ámense los unos a los otros. Está difícil. Está difícil, no está fácil. Así en la iglesia, el Señor nos llama a nosotros y nos junta aquí de todos los niveles sociales, económicos, personalidades, manera de ser, punto de vista, y nos dice, ámense los unos a los otros. Y recuerden que esto no es algo opcional, es un imperativo que el Señor nos está dando, es un mandato. La pregunta que yo le hago a ustedes ahora, a estos teólogos de la iglesia Sola Gracia, ¿cómo podemos llevar esto a cabo? Porque a Chepa me soporto yo a mí mismo. Ahora tengo que soportar a los que están conmigo también, imagínense ustedes. Bueno, ese amor del que se habla aquí es un fruto del Espíritu. Dice la Escritura que eso no es algo natural,
que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, pero fíjense que empieza con el amor. Y ese amor es derramado por el Espíritu Santo en nuestros corazones cuando nosotros vamos a los pies de Jesucristo, arrepentidos de nuestros pecados y confiando en Él como nuestro único Salvador. Porque si no, no hay manera de poder llevar esto a cabo. Óigame bien, el amar a nuestros hermanos, el amar al prójimo es una característica distintiva de los cristianos. En Primera de Juan, capítulo 2, los que tienen su Biblia pueden ir allí, versículo 9, se nos dice lo siguiente. El que dice que está en luz, o sea, si tú dices que tú eres un cristiano y aborrece a su hermano, está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en luz y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe dónde va porque las tinieblas han cegado sus ojos. En el capítulo 3 de la primera epístola de Juan, primera de Juan, no el Evangelio de Juan. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en muerte. Todo el que aborrece a su hermano es un asesino. Y ustedes saben que ningún asesino tiene vida eterna permanente en él. 4:20. El que dice, yo amo a Dios, pero aborrece a su hermano, es un mentiroso. Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Y como si fuera poco, el Señor sigue diciendo en la segunda parte del versículo 12, el ejemplo, así como yo os he amado. Y en el versículo 13 dice, nadie tiene un mayor amor que este, que uno dé su vida por sus amigos. Ámense, pero ámense con el modelo que yo le voy a dejar, es lo que Cristo está diciendo. Cristo nos amó, según las Escrituras, de una manera sacrificial. Dice que Él nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Él murió en la cruz del Calvario por nuestros pecados para llevarnos a Dios. Y ese es el modelo que Él nos está dejando. Cuando hablamos de amor, no estamos hablando de ser melcochoso y decir, ay, manito, yo sí te quiero, mi amor, mi amor. Eso está bien. Pero el amor que habla la Biblia, cuando tú le dices, yo te amo, es un compromiso. Es un compromiso sacrificial que se manifiesta en la búsqueda del bien más alto para la otra persona. Cuando yo te digo yo te amo, yo lo que te estoy diciendo es que yo quiero que tú conozcas al Señor, porque ese es el bien más alto que tú puedes tener en la vida. No ir camino a una condenación eterna, sino ir camino al cielo al conocer a Jesucristo. Y no solo eso, no solamente conocer al Señor, sino que en tu vida diaria, hasta el día que tú cierres tus ojos, que tú crezcas a la imagen de Jesucristo. Ese es el bien más alto que yo le puedo desear a una persona. Que venga a los pies del Señor en arrepentimiento y fe y que reciba la vida eterna a través de Jesucristo. No hay otro bien más alto. Si yo te deseo salud, llegará el día que te vas a morir. Si te deseo más dinero, también llegará un día en que tendrás que dejarlo. Si te deseo una familia muy grande, todas esas cosas son cosas buenas. Yo lo que estoy diciendo que el amor en ese sentido es el bien más alto de todos. Porque todas las cosas en esta tierra van a pasar. Y al igual como orábamos por esta joven que murió, uno no sabe cuándo uno va a morir. Cristo se entregó por nosotros y nos dice, yo quiero que ustedes se amen los unos a los otros. Y quizás tú te estás preguntando, ok, pero es que yo no amo a la gente, yo no amo a mi prójimo así. Entonces, si yo digo que lo amo, yo soy un hipócrita, ¿o no es así? ¿Y cómo yo le voy a decir a esa persona tan odiosa, que me ha hecho tanto daño, que es tan mala, que yo lo amo? Bueno, recuerden que el amor no es un sentimiento, el amor no es una emoción
el amor es una actitud, es una acción. Y Dios nos manda a amar. En la Biblia Dios nos dice, estad siempre gozoso. Él nos dice también, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Así, amar a mi prójimo es un compromiso que yo hago en la presencia de Dios. Miren, cuando uno se casa, uno hace un pacto en la presencia de Dios de estar juntos en riqueza, en pobreza, salud o enfermedad, en cualquier cosa que venga en la vida. Y con los años la belleza pasa. Uno descubre muchas mañas en el otro. Hay muchas cosas que no le gustan. Hay situaciones difíciles que nos llevan a enfrentarnos. Pero les digo algo, lo que nos mantiene es ese pacto que hicimos en la presencia de Dios. Nosotros como hombres estamos llamados a amar a nuestras esposas con amor sacrificial. Y cuando ellas hacen cosas que a nosotros no nos gustan, lo que tenemos que decir, yo te voy a amar. Y cuando nos dicen, yo no te quiero, tú lo que tienes que decirle, yo te voy a querer mucho aunque tú no me quieras. No por lo que tú me hagas, no por cómo tú te comportes, sino porque yo hice un pacto en la presencia de Dios de honrarte y vivir contigo hasta que la muerte nos separe. Ese es el compromiso. Ese es el compromiso, no es otro. Jesucristo, cuando iba camino al Calvario, fueron a Getsemaní, y él sudó gotas de sangre, y él le dijo, Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y qué dijo? Pero no, que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Y dice en Hebreos que por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, despreciando la vergüenza, y hoy está sentado a la diestra de Dios. Alabado sea el Señor por eso. Él hizo lo que Dios le mandó, aunque era un camino sumamente difícil. Y por eso en el versículo 3 él dice, nadie tiene un amor mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y alguien ha dicho, bueno, dar la vida por los enemigos tiene más valor que darla por los amigos. Es verdad, pero tú y yo, antes de conocer a Cristo, ¿qué éramos? Enemigos de Dios. Dice la Escritura, pero Dios muestra su amor para con nosotros. ¿Cómo? Que cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y dice, si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Cristo puso su vida por nosotros. Y la idea que nos da el texto es que nosotros debemos estar dispuestos a poner nuestra vida por nuestros hermanos. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros oímos noticias de personas que se sacrifican sus vidas para salvar la vida de otras personas. Había alguien que se estaba ahogando en alta mar y vino otro en un barco y se tira al mar y saca a esa persona, pero la corriente lo arrastra, o que salva a una persona o a una niña o a un niño que estaba en un incendio y esa persona muere, o en el campo de batalla. Hemos oído de casos heroicos de hombres que mueren por salvar a sus compañeros, o hay personas que donan órganos de su cuerpo como un riñón para salvar la vida de otras personas que ni siquiera son familiares de ellos. Yo te hago una pregunta, ¿tú lo harías? ¿Tú donarías un riñón para salvar la vida de un extraño? ¿O de un familiar? Le digo algo, está fuerte. ¿No está fuerte? Yo tengo que ser sincero. Pues ustedes están pensando lo mismo que yo. Yo lo sé, está fuerte. Si alguien va a asaltar a tu esposa y va a disparar, tú vienes y brincas, ¡pam!, pégame el tiro, ya yo me morí. Eso suena muy bonito, pero tú sabes que eso no puede pasar con mucha facilidad. Lo que tú tienes que hacer es ayudar a tu esposa en las cosas pequeñas día a día, a limpiar la casa, a cuidar los niños, a cuidar de ella, a renunciar a muchas cosas que tú quieres hacer para complacerla a ella, a ver un juego de baloncesto, tú quieres, o ir a practicar algún deporte y tu mujer quiere que tú la lleves a donde sus padres, llévala. Ese es el sacrificio que Dios quiere en esas cosas simples, cotidianas y sencillas.
Ahora, a la luz de lo que hemos visto, de la palabra de Dios, fíjense que aquí no decimos yo creo, sino Dios dice en su palabra. Vamos a hacer un autoexamen. Pregúntate, ¿tengo yo ese tipo de amor? Yo sé que yo no voy a amar como Jesucristo, porque Jesucristo presentó un amor perfecto. Él era Dios y yo no he sido glorificado. Pero yo me estoy esforzando para crecer en la gracia de Dios, para imitar a Cristo en mi amor por los demás. O yo soy el tipo de persona que tengo mucho conocimiento bíblico, mucho activismo en la iglesia, pero no me esfuerzo en amar a los demás de esta manera. Miren, donde no hay una medida de este amor, grande o pequeña, no hay gracia salvífica. No está obrando el Espíritu Santo. No hay vida espiritual. Tú puedes ser la persona que conozca la Biblia de Génesis y Apocalipsis, de memoria, que la recite. Tú puedes ser la persona más capacitada, más generosa del mundo. Tú puedes ser la persona, hablando hipotéticamente, que haga mayor cantidad de obras de caridad. Pero si no tiene amor, tú no has logrado nada. Dice primero a los Corintios 13, si yo pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amar a los demás, solo sería un metal ruidoso o un símbolo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, oye lo que está diciendo, pero no amar a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar a mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. Los amigos de Jesús aman como Jesús amó. ¿Estás tú amando así? En segundo lugar, se nos dice en el versículo 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Los amigos de Jesús, en segundo lugar, le obedecen. Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Esa es una oración condicional. Establece la obediencia como condición para la amistad. Ahora, esto no significa, óigame bien, que nosotros somos salvos por obedecer. La salvación es por la gracia de Dios, no por obras. Dice la Escritura, Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. Dice, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Y dice, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Las buenas obras no pueden producir la salvación, pero las buenas obras son el fruto de la salvación. O sea, que si tú no tienes a Cristo en tu corazón y tú crees que por obedecer tú vas a ser amigo de Jesús, que te vas a ganar su amistad, como si eso fuera un premio por tu buena conducta, lamento decirte que estás equivocado, porque la salvación no es por obra. Somos justificados, óyeme bien, por la fe en Jesucristo. Dice la palabra en Romanos 3:20, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Y dice en 3:28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley, no con las obras de la ley, aparte de las obras de la ley. Y en Gálatas 2:16 dice, sin embargo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino mediante la fe en Cristo Jesús, también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para que seamos justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, puesto que por las obras de la ley ningún hombre será justificado. La obediencia es el resultado inevitable de haber creído en Cristo. Es la prueba de que tenemos una relación salvadora con Cristo.
Hay una estrecha relación allí. Hubo un momento en que el Señor Jesucristo estaba predicando la palabra con un gran grupo de personas. Llegan su madre y sus hermanos y al Señor le dicen, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Y el Señor dice, ¿quiénes son mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados en círculo alrededor de él, dijo, aquí están mi madre y mis hermanos, porque cualquiera que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y hermana y madre. Hay una relación muy estrecha entre la fe en Cristo y la obediencia. Dice la Escritura, el que cree en Él, el que tiene fe, tiene vida eterna. Pero el que no obedece no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Miren la relación. El que tiene fe tiene vida eterna. El que no obedece, o sea que no tiene fe, no tiene vida eterna. Y te digo algo más que dice la palabra. Cuando el Señor Jesús se ha revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando castigo a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Quienes no obedecen al Señor, quienes quieren vivir su propia vida. Yo no digo que vivan vidas perfectas, pero viven de espaldas a Dios, que creen que por venir un domingo a la iglesia ya cumplieron con eso y están bien con Dios. Van camino a una condenación eterna, es lo que dice la Escritura. Yo te pregunto, ¿eres tú un amigo de Jesús? ¿Tú estás de corazón? ¿Has confiado en Cristo para salvación? ¿Estás obedeciendo al Señor? En el Salmo 119, 106, el salmista hizo un compromiso. Ese es el compromiso que nosotros debemos hacer en este día. He jurado, dice él, y lo confirmaré, que guardaré tus justas ordenanzas. Él sabía que nunca iba a agradar a Dios perfectamente por lo que dije, porque no hemos sido glorificados, pero él tenía el deseo en lo profundo de su corazón de agradar a Dios. Tú tienes ese deseo, tú has hecho esa resolución. Dice un autor que un soldado que no está resuelto a combatir en la batalla será fácilmente derrotado. ¿Qué áreas de tu vida tú no has entregado al Señor? ¿Cuáles son los pecados que tú no quieres dejar? Eduardo, son pecaditos pequeños, son cositas, soñar despierto. Ay, si yo estuviera casado con otro marido. Ay, si yo viviera en otro país, porque este país me queda chiquito. Tantos tapones, tantos problemas, los políticos, los empresarios. Lo mío es, me gusta el chisme, no te lo voy a negar, y yo llevo y traigo cositas, o a veces tengo falta de contentamiento, ingratitud. Pecado es pecado a los ojos de Dios. Y tenemos que tratar con esos pecados refinados en nuestras vidas y esos pecaditos que consideramos pequeños. ¿Tú estás dispuesto a obedecer al Señor sin excepciones? ¿Tú estás dispuesto a querer agradar a Dios en tu vida? ¿Qué hemos visto hasta aquí? Que los amigos de Jesús lo aman como Él los amó. Los amigos de Jesús le obedecen. En tercer lugar, vemos que los amigos de Jesús conocen la verdad divina. Versículo 15. Ya no los llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos, porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Ya ustedes no son siervos, ya ustedes no son esclavos. Un esclavo era propiedad de otra persona, y un esclavo no tenía una relación de intimidad con su amo. Un esclavo no conocía los planes de lo que iba a hacer su señor, porque los dueños, los amos, no le decían a los esclavos lo que iban a hacer. Si tenían una cena con 100 invitados una noche, le decían, prepárame cena para los 100 invitados, pero generalmente no le daban ninguna instrucción. Es verdad que nosotros somos siervos del Señor, pero es una relación diferente. Cristo ahora nos llama sus amigos, amigos de Dios. Y hay un autor que dice lo siguiente de esto.
Esta frase se ilumina con la costumbre que se seguía en las cortes del emperador romano y de los reyes orientales. En ellas había un grupo muy selecto de personas que se llamaban los amigos del rey o los amigos del emperador. En cualquier momento tenían acceso al rey. Hasta se le permitía ir a su dormitorio al amanecer. El rey hablaba con sus amigos antes que con sus generales, gobernadores o consejeros políticos. Los amigos del rey eran los que tenían la más estrecha e íntima relación con él. Y ese es el acceso que Cristo nos concede a nosotros por su gracia, y alabado sea el Señor por eso. Qué bueno es saber que cuando todo el mundo nos da la espalda, yo tengo a Jesucristo como mi amigo. Y un amigo que me demostró su amor y su amistad cuando yo era su enemigo, cuando yo lo odiaba, cuando yo estaba muerto en delitos y pecados. Y aquí dice, y los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Cristo nos ha revelado su verdad y esa verdad nos ha hecho libres. En la oración intercesora, en Juan 17, dice, porque yo les he dado, le dice él al Padre, la palabra que me diste, y la recibieron, y entendieron que en verdad salí de ti, y creyeron que tú me enviaste. Y dice más adelante en otro texto, en Mateo 13:11, porque a ustedes se le ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a las demás personas no. Dios ha abierto nuestro entendimiento para que nosotros veamos la riqueza que tenemos en Jesucristo. Es una bendición que no todas las personas tienen. Ya no tenemos que mirar como los esclavos a Dios desde lejos. No somos como los esclavos que no tenían derecho a entrar a la presencia de su amo. Hay un camino nuevo y vivo a la presencia de Dios que Cristo lo abrió a través del velo de su sangre y de su carne. Nosotros podemos ver al Rey de Reyes y al Señor de los Señores en cualquier momento porque Él está disponible para nosotros. Nosotros tenemos intimidad con Dios a través de Jesucristo. Ya Él no es un extraño para nosotros, es un amigo íntimo. ¿Conoces tú a Cristo de esa manera? Los amigos de Cristo en primer lugar lo aman, en segundo lugar lo obedecen, en tercer lugar lo conocen de una manera experimental, experiencial si se puede decir así, porque tenemos una relación cercana con Él. Pero miren lo más maravilloso, la cuarta característica. Los amigos de Jesús, de Cristo, son escogidos especialmente por Él. Alabado sea el Señor por eso. Él nos escogió a nosotros. Versículo 16. Ustedes no me escogieron a mí, sino que yo los escogí a ustedes y los designé para que vayan y den fruto y que su fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre se lo conceda. Los amigos de Jesús son escogidos especialmente por Él. La práctica judía era que los discípulos escogían a su maestro. Cristo nos escogió a nosotros. Y eso debe llenarnos de gozo, pero humillarnos, porque como yo dije, no había ningún mérito en nosotros. No podemos tener ningún orgullo espiritual. Dice en la Escritura que Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Como resultado, nadie puede jamás jactarse en presencia de Dios. Tú sabes quiénes son lo vil, lo despreciable de este mundo, tú y yo, los hijos de Dios. Para que no nos jactemos. Y dice, y los designé para que vayan y den fruto, y para que el fruto permanezca, para que todo lo que pidan al Padre en mi nombre, se los conceda. Yo los designé a ustedes. Yo les di una misión en la vida. Yo les he dado dones espirituales. Y yo quiero que ustedes pongan esos dones en operación para que den fruto para mi gloria. Iglesia Bíblica Sola Gracia está aquí, en este sector, en este lugar, porque nosotros queremos tener fruto para Cristo. Nosotros queremos que las personas que asisten aquí, que no conocen al Señor, lo conozcan y puedan ir a sus pies en arrepentimiento y fe.
Y queremos que aquellos que lo conocen crezcan cada día más a la imagen de Jesucristo, que den frutos. Porque ese es el mandato del Señor para nosotros los cristianos. Dice la palabra, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y recuerden, he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros somos embajadores de Cristo. Cristo nos ha escogido, óiganme bien hermanos, no para que vivamos una vida para nosotros, no para que vivamos una vida centrados en nosotros mismos, no para que nos apartemos del mundo, sino para que llevemos ese mensaje de salvación a las almas que se están perdiendo, para que los representemos a este mundo. Dice un autor que cuando venía un caballero a la corte del rey Arturo, de esa leyenda, no venía a pasar el resto de su vida en fiestas y banquetes, sino que se llegaba al rey y le decía, envíame a una gran empresa que pueda hacer por la caballería y por ti. Jesús nos escogió primero para que viniéramos a Él y luego nos escogió para que saliéramos al mundo a decir que solo hay un nombre dado a los hombres en el cielo bajo el cual podamos ser salvos, y ese es en el nombre de Jesús. Y para eso existe esta iglesia. Ese debe ser el motivo por el cual nosotros vivimos. Y cuando las personas responden a ese llamado, es el fruto que nosotros veremos. Ese es el fruto que el Señor Jesucristo quiere. Yo les preguntaba al inicio del mensaje, y con esto concluyo, ¿eres tú un amigo de Jesús? A la luz de esas características que hemos visto, si Jesús viniera hoy, ¿te llamaría su amigo? Los amigos de Jesús se aman, obedecen sus mandamientos, entienden sus verdades y son elegidos para dar fruto que permanece. Eso está presente en tu vida. Es mi oración que Dios hable a tu corazón. Y si tú no eres un creyente, puedas ir a los pies del Señor, arrepentido de tus pecados, confiando en Cristo como Salvador, sabiendo que Él es el camino, la verdad y la vida, que es el único mediador entre Dios y los hombres. Y tú has confiado en Cristo para salvación y no estás viviendo así, es un buen tiempo para que tú reflexiones y confieses tu pecado en la presencia de Dios, porque dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Cuando somos confrontados con la palabra, vemos lo cortos que nos quedamos, pero qué bueno que en nuestro Dios hay abundante redención. Qué bueno es saber que podemos ir a los pies de Cristo continuamente, porque Él ha perdonado nuestros pecados y podemos seguir adelante. No te quedes donde estás. Sigue corriendo la carrera, puesto los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de la fe. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Oh Señor, oh Padre bueno, Dios de misericordia y de bondad, a ti oramos en este día. Señor, qué bueno que tú nos has llamado y que podemos ser tus amigos. Mira aquí cuántas personas no te conocen. Yo te oro, Señor, que ellos puedan ver su condición y puedan ver, Padre, que apartados de ti nada pueden hacer y que son ramas sin vida que serán cortadas y echadas al fuego, oh Señor. Padre, haz una obra de gracia en los corazones de aquellos que no te conocen en este día. Haz una obra de gracia en aquellos que piensan que por sus buenas obras van a ser salvos. Solamente en ti hay salvación y te alabamos por ello. Y te oramos por los creyentes que están aquí, oh Señor. Que tú los fortalezcas en su fe. Que puedan mirarte a ti y hacer nuevas resoluciones para seguir adelante. Padre, en tus manos nos encomendamos y pedimos tu bendición en el nombre de aquel que nos amó y nos lavó con su sangre. En el nombre de aquel que es el alfa y el omega, el principio y el fin. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor los bendiga.